Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento digital del diario La Prensa y qué pasó con. En este segmento vamos a estar tratando con temas que eran muy relevantes y que estaban en la palestra pública pre-pandemia, pre-COVID-19 y que consideramos que no deberían relegarse, que no deberían dejar de ser importantes a pesar de todo lo que está pasando. Vamos a empezar nuestro primer episodio con un invitado súper especial. Muchas gracias por estar aquí. Se llama Iván Chanis. Él es presidente de la Fundación Iguales y es abogado y defensor de derechos humanos en Panamá. Mil gracias por estar aquí. Bienvenido, Iván. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando del tema de matrimonio igualitario en Panamá, particularmente las 4 demandas que se encuentran esperando sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No sé si Iván nos puede dar un poquito de contexto de qué se tratan estas demandas y particularmente en qué etapa se encuentran y cuáles son los siguientes pasos, o sea, qué estamos esperando. Con mucho gusto. Bueno, estamos frente a una falta de justicia o una falta de acceso a la justicia porque desde 2016 se han iniciado, como tú has dicho, varios casos que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, siendo el primero iniciado por Enrique Yelensky y su esposo, que son una pareja casada en extranjero, en este caso Enrique panameño, su esposo de nacionalidad británica, quienes pidieron la inconstitucionalidad de ciertas partes del Código de la Familia y del Código de Derecho Internacional que explícitamente prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como el registro de matrimonios de parejas del mismo sexo dados en el extranjero. Esos casos fueron iniciados por Carlos Ernesto González Ramírez de la firma Morgan & Morgan, que es quien va a llevar también los siguientes casos que voy a mencionar. Entonces, el caso de Enrique le sigue en marzo de 2017 el caso de Álvaro López Levy y su esposo. Es similar, piden la inconstitucionalidad de esas prohibiciones. En este caso, Álvaro es panameño, casado con un ciudadano de los Estados Unidos. También pide que se reconozca su matrimonio en Panamá, a lo cual se le niega, y entonces activa, por así decirlo, los casos en la Corte Suprema. Esos 2 primeros casos se hace lo que se conoce como una sumatoria, porque versan del mismo tema, son similares, piden las mismas cosas. Entonces la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte, los hace un caso. Entonces esos 2 primeros ahora mismo son uno y están en espera desde ese entonces del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de una decisión. El fallo vale para ambos. Exacto. Okay. Primero inicia un caso, luego el otro, y luego se suman y se hacen un solo caso. Entonces, no sé cuál es el título del caso, pero el primero fue el de Yelensky, el segundo el de López Levy. A estos casos le sigue un tercero, que es el de Yami y Jessica. Aquí es diferente porque son 2 mujeres lesbianas casadas en el extranjero, pero ambas también son panameñas. Okay. Una tiene nacionalidad canadiense, pero la otra, y ambas panameñas, entonces es un poquito diferente. Y se pide se inicia una demanda contencioso administrativa de protección de derechos humanos, por así decirlo, para variar los argumentos jurídicos en el sistema, que es una forma pues, que tiene todo el mundo. En este caso, el caso de ellas está en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Es diferente, su decisión está por un número más pequeño de jueces que los otros que están magistrados, si esa es la forma correcta de decirlo, que los que están en el Pleno de la Corte. Es importante que todos estos casos son casos de matrimonios en el extranjero que buscan que sean registrados en Panamá. Por eso todo inicia en el registro civil y en el tribunal electoral. Ahí es donde empiezan todos estos casos. Y ahí es donde se encuentra el cuarto caso, que es el caso de un panameño casado con un colombiano, quien es, Juan Alonso es el panameño, se casan en Colombia, piden lo mismo, que se registre, pero a ellos, en su caso, el Tribunal Electoral no ha fallado. Desde octubre de 2019 está en el despacho del presidente del Tribunal Electoral, quien no ha decidido si este caso va a tomar la misma suerte que los anteriores, o sea, se va a negar la inscripción y por ende se va a llevar este cuarto caso a la Corte Suprema, o si van a reconocer el derecho que tienen de que su matrimonio sea registrado como cualquier otro matrimonio
hecho en el extranjero, pero en este caso de una pareja heterosexual o de distinto sexo. Es súper interesante porque en todo esto, coyuntura, y como empecé, 2016, 2017 y mencioné 2019, pasa algo que es muy importante. Y es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama la Opinión Consultiva 24 de 2017, que por así decirlo, zanja el tema y decide como el nuevo estándar interamericano para que no haya dudas en que los estados están obligados a cumplir con ciertos parámetros en temas de derechos humanos, específicamente en derecho a la identidad de género y a la igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo. Dentro de esa opinión, que da para hablar un día solo, es muy interesante porque es una de las noticias más trascendentales, en mi opinión, de la última década, sobre todo en el avance de derechos humanos. Dice que los estados están obligados a extender esos derechos existentes, o sea, no a crear instituciones nuevas, como sería crear una unión civil o sociedad de convivencia. Por ahí se están manejando ciertos temas, como ha pasado en otros países, pero ya la Corte dijo, no, ya el matrimonio es una institución reconocida a nivel mundial, es la que fortalece la familia y no se puede discriminar al acceso a ella por orientación sexual. Entonces, las parejas del mismo sexo tienen ese derecho. En ese contexto, y es la parte muy interesante, 2 países aprueban el matrimonio igualitario, o sea, cumplen inmediatamente con lo que dijo la Corte y no entran a cuestionar el derecho de parejas del mismo sexo, y eso es Ecuador, primero, que lo hace inmediatamente, y luego Costa Rica, que es el último país que legalmente ha dado el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo. Fue bastante reciente, ¿no? Vimos lo de Costa Rica. También para ahí va mi próxima pregunta, ¿no? O sea, entonces, por lo que entiendo, ahorita estamos a la espera de que la Corte Suprema falle en estos expedientes que tiene ya desde hace, ya van para años. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo ha afectado, o sea, ya tú que trabajas en una fundación que maneja este tipo de temas y que impulsa políticas públicas de inclusión y de igualdad, ¿cómo ha afectado, si no es a la justicia panameña, pero al entendimiento que hay de este tipo de derechos, los casos, o sea, los avances que se han dado en países vecinos, como mencionabas Ecuador, sé que en Colombia se han dado algún tipo de avance, en Costa Rica? Entonces, ¿cómo ha afectado ese tipo de avances en países cercanos que tienen, que tendrán coyunturas similares a las de Panamá en muchas cosas, el trabajo que hacen ustedes? Es interesante porque va como de 2 vías, uno muy positivo y uno muy negativo. El positivo es que estas demandas inician un proceso de reivindicación a nivel nacional que poco se había hecho antes, ¿no? Llegar como al mainstream, ¿no? A ser parte de una conversación, en salir en los medios de comunicación, en que haya cobertura internacional y decir, espérate, ¿qué está pasando en ese país que se llama Panamá en cuanto a matrimonio? ¿Qué está pasando ahí adentro? Eso ha sido positivo y ha empoderado a organizaciones de la sociedad civil. Tenemos hitos como es que el Procurador General de la Administración y por escrito presentó de que el derecho está y que Panamá incumple sus deberes internacionales y por ende está expuesto a una responsabilidad internacional. O sea, podrá ser llevado a la Corte Interamericana o a otras instancias internacionales si no cumple. Muchos se esperaron en la comunidad internacional y la Fundación Iguales trabaja con muchas organizaciones a nivel regional, sobre todo en cooperación, ¿no? En ayuda, y muchos pensaron que Panamá iba a ser el primer país de Centroamérica o el primer país latinoamericano desde ese entonces, de 2016, que iba a legalizar el matrimonio. Por la coyuntura de las demandas. Exactamente. O sea, por ese tema. Porque los sistemas de justicia funcionan y tienen términos y uno tiene expectativas y uno puede por lo menos planear, decir, bueno, si fallan a favor o en contra, sabemos que en 1 año, 2 años tenemos respuesta. En Panamá no ocurre eso. Tenemos un pobre sistema de justicia en donde no hay certeza del tiempo, no hay certeza de fallar en derecho. Y, como ha dicho también la misma Corte Interamericana, una demora injustificada de acceso a la justicia, en este caso, de esas parejas que en 2016 empiezan a establecer casos, conlleva una violación del derecho humano ya de por sí. El proceso en Costa Rica inicia casi a la par de Panamá. Y ellos tienen matrimonio antes. El caso de Ecuador empieza después de Panamá, mucho después de Panamá, y logran matrimonio igualitario antes que Panamá. Entonces, no es que
es un tema que puede demorar mucho tiempo y son nuestras sociedades latinoamericanas. No, sociedades latinoamericanas, como tú decías, con coyunturas similares de cantidad de aceptación, de grupos conservadores, de tradicionalismo, de Claro. sistemas de justicia con, pues, Ciencias y... las deficiencias que cualquier país en desarrollo puede tener, Ujú. logran fallar en derecho, logran evitar que se perpetúe una discriminación, en este caso el acceso a una institución civil, no religiosa, civil del matrimonio. Eh, entonces, ¿a qué nos equiparamos? A que no te puedes equiparar con Holanda, o con España, o con Canadá. Bueno, vale, vamos a hacer el ejercicio en Latinoamérica. Me comparo con mi vecino, con mis vecinos acá al lado. Colombia, un país con muchos problemas, un país con también poderes conservadores muy importantes, desde 2016 tiene matrimonio igualitario. Ujú. Y nada ha pasado, el país no ha colapsado, no se ha caído el gobierno, el sistema de justicia sigue funcionando. Costa Rica, nuestro otro vecino, 2020, ya tiene matrimonio igualitario. Y bueno, lo decidió desde hace 18 meses, pero lo hizo efectivo Sí. este año, que es una figura un poquito más compleja. Entonces, no hay excusa para que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, no hay excusa para que el Tribunal Electoral no se manifieste, y no hay excusa para que el Estado, en este caso el gobierno, no aplique la opinión consultiva 24 y ponga a todos sus personas que tienen capacidades de tomar, son tomadores de decisión, ejercer ese control de la convencionalidad que te dice, si hay una ley que no se ha podido modificar a tiempo, pero que viola un tratado internacional en materia de derechos humanos, estoy en la obligatoriedad de Claro. hacer cumplir ese tratado y evitar una violación de derechos humanos. Eso no ha pasado en Panamá. En el caso del Tribunal Electoral, quería regresar un poquito. Sé que en todos estos, o sea, en las tres demandas que hay en la Corte ahorita fueron elevadas a la Corte Suprema. O sea, tú no puedes llegar y o sea, presentar un expediente directamente en la Corte Suprema de Justicia. Es como una instancia más, o sea, posterior, ¿no? Sí, Entonces, más alta. todos estos registros fueron rechazados por el tribunal, excepto el cuarto. ¿Qué está, Exacto. qué está esperando el tribunal? ¿Estarán esperando un fallo por parte de la Corte? ¿O ellos Ellos, tampoco tienen términos que vencen? ¿O cómo funciona? ellos tampoco tienen términos que vencen. Nosotros hemos apelado, bueno, el abogado principal Mm. de los casos ha apelado, pero hemos brindado elementos y nuevos elementos. Porque sobre todo, la opinión consultiva ya dice que se debe reconocer el derecho y no se debe hacer ningún procedimiento que sea contrario a la opinión consultiva. Entonces, técnicamente, los magistrados o el Tribunal Electoral tienen una responsabilidad primera frente al cumplimiento de la Corte Interamericana. Lo Mm. que ellos han dicho, no por escrito del todo, o tendría que revisar la última apelación, de que el caso, de que ellos, bueno, han dicho públicamente, creo que lo han dicho en los medios de comunicación, de que ellos entienden que el derecho está y que se debe reconocer el derecho. O sea, es que no pueden negar una evolución del derecho internacional, Mm. pero que, y esto es la parte más técnica, y trataré de ser docente Pobre. sí, en la mayor medida, el control de la convencionalidad, eso que hablé antes, que es decir, viola un derecho en un convenio internacional, tengo que corregir mi decisión, solo la puede hacer la Corte. Eso es lo que se ha escudado el Tribunal Electoral. Yo respeto la opinión de quien opina así, Ujú. porque dentro del derecho habla, ¿sabes?, opiniones complementarias. Mi opinión como abogado y la opinión de muchísimos abogados, no solo en Panamá, sino en todo nuestro sistema interamericano de derechos humanos, establece que sí tienen responsabilidad, porque ellos conocen la norma y tienen por así decirlo, una forma de ejercer un control administrativo, en este caso, que sus decisiones conllevan una violación de derechos humanos. Entonces, ellos deben de no hacer ninguna decisión, en este caso, negar el registro que viola un derecho humano. Pero ellos han, de una manera que se la respeto, pero para mí muy conveniente, decir que solo la Corte puede hacer el control de convencionalidad, cuando ellos, en mi opinión, tienen el deber de hacer el debido control de la convencionalidad. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, creo que ya me has contestado esta pregunta, pero entonces la Corte, ahorita mismo ustedes no tienen una expectativa clara de cuándo la Corte va a fallar en estos casos, o cómo han ido avanzando esos expedientes o están totalmente estancados y no tienen ningún tipo de avance. Y
tratar de, o sea, a ver si nos puedes explicar cómo una vez se falle, ya sea que se falle a favor de estas parejas que están pidiendo que se les reconozca su matrimonio o en contra, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el desenlace de eso? Ya. Sí, es muy interesante porque no tenemos claridad de tiempos, de términos. Nos hemos enterado por la prensa o por terceras personas. No sé si recuerdas cuando se filtró también un proyecto de resolución. O sea, ¿en qué país del mundo se filtran proyectos de Corte Suprema? Sí, suena como que los vas sacando para oír y luego o sea, ver la reacción y luego, ok, reviso. Exacto, no sé si es una estrategia interna, no sé si hay miedo, y que no debería ser así, porque las cortes deben fallar en cuanto al derecho, al respeto de los derechos humanos, más allá de si un tema es popular o no popular. Para eso están las cortes, para hacer los debidos controles sociales a través de la ley y evitar que se violen derechos. No Entonces, ser político. no ser políticos. Y aquí la Corte ha demostrado que no tiene el menor interés en reconocer derechos humanos a parejas LGBT, no tiene el menor interés en cumplir lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que deja mucho que desear de nuestro sistema de justicia, porque la Corte Suprema debería ser ese faro de luz, de esperanza, de todos quienes el Estado no nos responde, porque no somos mayoría, porque no tenemos un poder económico, porque tenemos un poder político. Las Cortes deberían estarnos defendiéndonos y no lo hacen. ¿Cómo es el desenlace? El desenlace es, ojalá sea positivo. Yo todavía he sido optimista porque todos los jueces han tenido acceso a lo que ha pasado en otros países, a lo que ha dicho la Corte. Está todo a la distancia de un clic, ¿sabes? De leer qué está pasando, o cuál es la evolución, cuáles son los argumentos. Y el caso está muy bien sustentado. Desde el día 1, desde octubre de 2016, el caso está muy bien sustentado y se ha seguido sustentando con cada día, porque cada día que se violan derechos humanos técnicamente nos otorga, por así decirlo, un resarcimiento que debería cumplir la Corte. Si Panamá falla en contra, se convertiría en la primera corte en Occidente que niega directamente el derecho al matrimonio igualitario. O sea, no habría un precedente como Panamá dentro de un sistema internacional, dentro de un sistema de naciones, sobre todo latinoamericano o dentro del sistema interamericano, es decir, OEA, en que Panamá se atreva, uno, a negar el derecho y dos, a ir en contravención con lo que dijo la Corte. Porque si en 2016 hubiera dicho que no tenía la decisión final de la Corte y hubiera sido un poquito más compleja, bueno, se va y se sigue accesando. Si dicen que no, pues al equipo legal y a los afectados, a las víctimas, todavía les queda un recurso adicional, que es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es ir a la Comisión Interamericana y decir, mire, ya agoté mis instancias internas, se me violaron mis derechos humanos, tengo derecho a resarcimiento. Entonces, la Comisión Interamericana dice, o valora si hay un caso, y lo envía o no a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana falla, y bueno, Panamá tiene una historia bastante compleja de casos ante la Corte. No son muchos, pero los ha perdido la mayoría de ellos, porque nuestro sistema de justicia no se ha podido modernizar al tiempo de cómo evoluciona. Entonces después nos vemos en unos caminos sin salida, en donde, lastimosamente, el sistema de justicia no acompaña el derecho humano que debe ser respetado. Claro, donde terminan teniendo que trabajar como hacia atrás para tratar de enmendar. Para corregir, claro. ¿Sabes? En vez de prevenir. En derecho hay medidas preventivas para evitar violaciones de derechos humanos. Entonces, si hay una presunción de que algo puede violar derechos humanos, se para, se estudia, se corrige. Aquí, frente a una falta de perspectiva de derechos humanos en todas las políticas públicas, como sabemos y lo hemos visto especialmente durante la pandemia, sería una de las cosas que podríamos estar pensando en implementar y mejorar a futuro en el Panamá o en el país que queremos luego de esta pandemia, para evitar que casos como el de Enrique, Álvaro, Yami, Jessica y Juan Alonso, que desde 2016 están esperando justicia, no la han tenido hasta ahora. Claro, y bueno, es un tema ya para ir cerrando, ¿no? Es un tema interesante porque el tema de matrimonio igualitario es como sí se vio en Costa Rica, que fue un tema electoral, o sea, fue un tema que tuvo mucho peso en el discurso electoral. En Panamá no hemos visto eso,
y en Panamá muchos líderes políticos han podido no tomar postura clara en ese aspecto porque no ha estado tan presente, ¿no? Entonces, no sé, es un tema interesante ahora en este mundo o durante la pandemia que vamos a, o sea, esta nueva normalidad que vamos a ver, cómo este tipo de temas va a seguir calando, ¿no? en la sociedad panameña. Así es. Y bueno, lo vimos con las reformas constitucionales, porque parte del acuerdo era, ¿sabes?, lo medular, lo importante para reformar el Estado, para evitar corrupción, y que terminamos con grupos de interés metiendo una prohibición al matrimonio igualitario. Claro. Lo que yo tengo mi propia teoría, y esa da para también otro programa, es que la ciudadanía sí respondió de una manera categórica y cerró frentes ante esa posible prohibición violando derechos humanos. Y quienes fuimos a la asamblea a decir que eso era inconcebible, no solo fuimos los grupos LGBT, fueron los otros grupos defensores de derechos humanos, jóvenes y otras minorías que nos apoyaron en eso y que cerramos frente a estas ideas de retroceso en una reforma constitucional. Así que sí, ojalá sea un tema que no se olvide, y quiero agradecerte a ti y a la prensa por seguir dándole espacio a estos temas, que son temas sociales al final, son temas de dignidad humana y de respeto para que consolidemos nuestra sociedad y no dejemos a nadie atrás. Perfecto, muchas gracias, Iván. Este fue nuestro primer capítulo de ¿Y qué pasó con? En este caso, ¿qué pasó con el matrimonio igualitario? Nos vemos en la próxima. Mil gracias por estar aquí con nosotros.